Hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Muy buenas tardes ya de este martes y esperando que todos se encuentren muy tranquilos, muy felices y disfrutando sobre todo las vacaciones que ya tienen la mayoría de nuestros hijos de clases, ¿no? Y que la mayoría de nuestros niños va a entrar hasta finales de agosto, principios de septiembre, lo cual nos plantea que podamos tener dos largos meses para poder estar en ellos. Y normalmente los papás nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer con ellos en vacaciones? ¿No? Depende mucho de la funcionalidad y de los trabajos que tengamos que hacer en el día a día y sobre todo para una serie de trastornos o niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, a veces se complica un poco y estamos pensando qué puedo establecer o qué puedo hacer, sobre todo porque para muchos de ellos, tanto para niños con trastornos por déficit de atención como para niños que tienen trastornos del espectro autista, la falta de estructura escolar de repente puede implicar una serie de procesos de desorganización o dificultades dentro de que puedan entrar un poco más en ansiedad. Entonces, lo que aquí la idea de poder platicarlo es dar algunas opiniones personales, ¿no? Que pudieran ayudar un poco para planear qué hacer estos días tan importantes. Creo que es indispensable, lo primero, sobre todo para la mayoría de los niños que tienen trastornos en el neurodesarrollo, que mantengamos las rutinas lo más estrictas posibles, sobre todo la hora del sueño. No es raro que en vacaciones se desorganicen un poco los horarios de sueño, de alimentación, del baño, y recordemos que es muy importante para todos los pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo poder mantenerse con una disciplina y con estructura. Les ayuda muchísimo a ellos poder establecer una serie de organizaciones y tratar de hacer las menores modificaciones. Y por otro lado, a veces estamos planeando, bueno, yo en el día a día, ¿no? A lo mejor pues lo llevo a terapia, lo llevo a la escuela, tenemos una rutina y qué puedo hacer más o cómo puedo establecer o favorecer los procesos del neurodesarrollo. Y creo que es muy importante y creo que una de las cuestiones que nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes es que aprovechen todo lo que se ofrece, ¿no? En varios cursos de verano, pero sobre todo para poder hacer un trabajo muy importante a nivel del proceso físico. ¿Por qué? Porque todos los procesos de desarrollo físico que tienen que ver con un montón de ejercicios va a ayudar y va a favorecer que se mantengan en un proceso de equilibrio y manteniendo la estimulación sobre todo de los procesos de organización motriz. Habrá que recordar que tanto para pacientes con trastornos del desarrollo motriz, para estos niños que son más clumsy, para estos niños que tienen esta serie de dificultades o torpezas motrices, para los niños con trastornos por déficit de atención, tanto en hiperactividad como en impulsividad, como en atención, como para pacientes que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje o dificultades en los trastornos sensoriales, el poder aprovechar esta época para poderse mantener haciendo ejercicio sería lo mejor. Recordemos que el cerebelo, que es una estructura que se encuentra en la parte posterior de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, no solo ayuda a sostener el proceso del tono muscular, sino que también ayuda muchísimo en la organización de los fenómenos atencionales. A veces muchos papás dicen, bueno, podemos buscar talleres de pintura o talleres de música, o voy a favorecer talleres de lectura si mi hijo tiene trastornos de lectoescritura, pero al final tenemos que tratar de romper un poco los esquemas que vienen trabajando. Muchos de nuestros pequeños ya están cansados o están un poco tensos, aburridos, ya difíciles, ¿no? Entonces es muy importante poder decir ¿cómo los mantengo en este proceso? Haciendo ejercicio. El ejercicio y la estimulación cerebelosa ayuda muchísimo a poder estar favoreciendo que se mantenga el tono muscular, que se mantenga la organización y la atención. Si bien es cierto que la música y la pintura son áreas de desarrollo que también pueden favorecer estos procesos, el buscar
mantenerlos en un curso de verano que ayuda y estimula durante por lo menos toda la mañana, el ejercicio sería muy favorable. Para niños que tienen problemas de lectoescritura o dificultades en los procesos manuales, definitivamente el buscar manifestaciones o cursos de verano que no solo tengan mucho ejercicio, sino que puedan hacer, por ejemplo, escalar. Eso ayuda mucho en la trípode de la mano, o que tengan, por ejemplo, muchos ejercicios de raqueta, todos los ejercicios de raqueta, como pueden ser tenis, pádel, que hoy está muy de moda, frontenis, ayudan mucho a establecer la coordinación ojo-mano. Si no lo puedes llevar a esto, también puedes favorecer el bádminton o el ping-pong, aunque es un poco más difícil, pero al final ayudarlos puede favorecer mucho que sigas estimulando estos procesos. La natación, estamos en un momento donde podemos aprovechar un poco el clima para ayudar a que puedan estar nadando, lo cual también ayuda muchísimo en la estabilización y en la fortaleza de todos los procesos que vamos llevando desde el punto de vista de organización motora. Y esto, si lo puedes mantener a lo largo de estas semanas, sería muy útil. Si definitivamente se te dificulta mucho poder mantenerlo, por lo menos abre un esquema pensando que hoy no tenemos que ir tan temprano y a lo mejor definitivamente pues tienes que ir a trabajar o tienes que hacer otros procesos, pero entonces lo que puedes hacer es tratar de por lo menos mantener media hora al día, al menos 5 días de la semana, para poder hacer un trabajo cotidiano como es caminar en un paso sostenido. No necesariamente tienes que hacer jogging o correr, con que camines a un paso sostenido, o favorecer la bicicleta o el patinaje, también ayuda muchísimo. Para todos los niños que tienen fenómenos de trastorno sensorial, puede ser un buen momento para que localices lugares donde él puede estar, por ejemplo, en la arena, en la tierra o en el pasto, y poderlos mantener caminando sin zapatos y sin calcetines, lo cual va a favorecer mucho estos procesos. Si vas a tener la oportunidad de ir a la playa, es muy importante, porque entonces en la playa la arena puede ayudar muchísimo. Hay niños que se les dificulta y que tienen ciertas hipersensibilidades a la arena, pero es un muy buen momento para poder ayudar y favorecer los estímulos sensoriales. La otra situación que pueden hacer, sobre todo muchas de las mamás si tienen un poco más de espacio, es de repente también establecer horarios o momentos donde puedan trabajar, por ejemplo, tejiendo, o donde puedan trabajar cosiendo. Hay varias cosas que pueden comprar en cualquier súper y que ayuden mucho a favorecer el trabajo con las manos, o tratar de estar estableciendo en casa y ver quién hace mejor figuras con plastilina. Es mucho mejor. Nayeli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, que estés muy bien y que Dios los bendiga a todos ustedes. Es mucho mejor, decíamos, la plastilina que el Play-Doh, porque el Play-Doh es más suave y la plastilina, al ser más fuerte y más dura, te puede permitir que estabilicen, sensibilicen y fortalezcan los músculos para ayudar en la lectoescritura. También puede ser un momento muy importante para establecer estos círculos de lectura donde los niños te vean haciendo lectura con ellos, entonces a lo mejor pueden aprovechar. Creo que un punto que muchos papás nos impacta es chino, va a ver mucho la televisión, va a ver mucho las pantallas, cuánto tiempo puede ver de pantallas ahora que está de vacaciones, y lo más importante, más que estar pensando en eso, es las vacaciones es un momento ideal para poder hacer un acercamiento en los tiempos de estar con mis hijos, ¿no? Y entonces puedo aprovechar y puedo, por ejemplo, establecer un desayuno donde a través del desayuno puedo establecer una mejor comunicación. Recordemos que los niños aprenden mucho por la imitación. Entonces, si tu hijo puede verte haciendo ejercicio, si te puedes sentar a la mesa, ¿no? Y empezar, por ejemplo, a establecer una rutina de alimentos, ver cómo prueba los alimentos, estar platicando, sería maravilloso. Algo que puedes establecer, por ejemplo, en la hora del desayuno, la hora de la comida, la hora de la cena, sí es más fácil poder establecer, y sobre todo porque muchas veces las terapias se interrumpen porque salen de vacaciones. Puedes decir, bueno, vamos a hacer una reunión familiar, voy a cenar, y entonces vamos a hacer que cada uno de los miembros
¿no?, de la familia, integrantes de la familia puedan contar una historia. Y es una historia que el hecho de narrar una historia o contar un cuento, donde normalmente la idea es que primero inicie uno de los padres contando un cuento que te permita ir estableciendo una secuencia donde tiene un inicio, una trama y un final. Y esto va ayudando mucho en los fenómenos imaginativos, en los procesos de abstracción, y donde incluso puedes establecer a través, por ejemplo, para estimular los fenómenos matemáticos, que dentro de la historia establezcas, ¿no? Pablo fue al mercado en esta villa maravillosa que tenían y de repente pues Pablo traía 3 monedas de oro y se encontró de repente, ¿no? Estaban vendiendo un caballo y se dio cuenta que no tenía y tuvo que trabajar y cuánto le faltaba, y todo esto va estimulando un proceso. Recordemos que eso lo podemos hacer incluso con preescolares, sobre todo en niños que tienen un procesamiento de articulación lingüística difícil, donde puedes establecer a través de este lenguaje. Acuérdense que la historia tiene que ser totalmente con muchísimas palabras, tratar de ser muy descriptivos. El hecho de establecer una estimulación lingüística donde puedas decir: entramos en una villa donde había una puerta gigante hecha de madera, y donde seas lo más descriptivo posible, esto les va a ayudar mucho. Favorece los procesos de atención, favorece los procesos de imaginación. Incluso de repente puedes hacer dentro de esta historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, Pablo se encontró a su amigo y fue, le dio un abrazo a su amigo, y entonces vas y te paras y lo abrazas. Esto va a generar una serie de conexiones, de establecer una serie de armonías, sobre todo para los procesos emocionales. De repente en el día a día, y tuvimos un primer semestre del año bastante complicado, ¿no? Donde de repente nos damos cuenta que no hay una estimulación o no estamos tan pegados, ¿no? Mamá puede aprovechar, por ejemplo, en las mañanas, o papá, si se está arreglando, se está vistiendo, para enseñarle a sus hijos y decirle: a ver, ven, me voy a bañar, mira cómo organizo mi ropa, mira cómo organizo mi vestido, cómo establezco la rutina primero de ponerme crema o de peinarme o de ponerme la piña. Todo eso que puedo estar estableciendo va a favorecer y establecer una serie de rutinas. Aprovechemos estos momentos de vacaciones y pensemos: ¿cómo puedo lograr estar más tiempo con ellos? ¿Cómo puedo empezar a preguntarles, ¿no? Por ejemplo, dentro de la historia, algo que es muy importante es: Pablo vio una cancha de fútbol y vio alguien tocando guitarra, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué se les imaginaría, no? Y entonces meterlos a ellos a la historia favorece todo un proceso organizativo del pensamiento neurocognitivo que ayuda a que ellos vayan pensando. Y lo más interesante, y algo que se ha demostrado, es que una vez que tú terminas la historia, ellos se van a quedar pensando. Incluso puedes dejar la historia inconclusa y decirles: bueno, mañana, ¿no? De repente se enfrentó a 3 caminos, en uno había un bosque maravilloso, luminoso, y en otro se veía un bosque oscuro. ¿Cuál camino tocarían? Porque de todas maneras en el bosque oscuro, ¿no?, pues había como unas luces interesantes que me gustaría observar, y en el otro no. Y entonces puedo intentar ver hasta dónde moverme en esos aspectos, dejarlos pensando en un procesamiento muy interesante, ayudar a la hora de la noche a establecer rutinas, independientemente de todos los ejercicios físicos que podamos establecer. Como les digo, es indispensable, es imprescindible que estemos viendo más estos momentos como un momento de acercamiento y de poder establecer fenómenos neurolingüísticos. Incluso, aunque tu hijo no tenga dificultades en los procesamientos oromandibulares, el hecho de que establezcas toda una serie de esta jerga durante el proceso de contar una historia es que puedas ir metiendo, por ejemplo, ¿no? Se vio que había una rosa que tenía un color amarillo igual que el sol, y vas haciendo toda una serie de asociaciones muy importantes, ¿no? Rocío, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo. Aquí estamos otra vez retomando los en vivos. Perdón que anduve 2 semanas un poco difícil, pero bueno, finalmente ya estamos aquí platicando de lo que pueden hacer ustedes en vacaciones.
Algo muy importante que tienen que platicar con sus médicos es que de repente en vacaciones puede ser un buen momento para tratar, dependiendo de la sintomatología, de poder ver. A veces lo que hacen muchos médicos, y eso creo que son preguntas muy comunes de los papás, es: doc, ¿le sigo dando la medicina? ¿Suspendo la medicina? ¿Pasa algo si modifico los horarios a los que se los doy? Porque, por ejemplo, Lucy, ¿cómo estás? ¿Dónde me pueden encontrar? En mi consultorio. Pero aquí estamos en la Ciudad de México, platicando con ustedes. Y entonces lo que les platicaba es que este fenómeno de asociación es súper importante. Para los niños que tienen dificultades dispráxicas o dificultades oromandibulares, junto con ustedes pueden aprovechar esto, por ejemplo, el desayuno si tienen un poco más de tiempo, donde baja normalmente un poco el tráfico, entonces puedo tener un poco más de tiempo para darme más espacio de estimulación oromandibular, sobre todo entendiendo que puedo ejercer trabajos o ejercicios, ¿no? Entonces puedo jugar, a ver, vamos a imitarnos, ¿no? Ah, qué gusto, Angélica Martínez, ¿cómo estás? Un abrazote fuerte con mucho cariño. Y entonces decir, a ver, vamos a probar, por ejemplo, normalmente a los niños que tienen dispraxias o dificultades sensoriales oromandibulares les cuesta más trabajo. Los niños que tienen hipotonía, un bajo tono muscular, les cuesta más trabajo poder establecer un movimiento de la mandíbula. A veces lo que tiene más fibra o la carne o el pollo, lo que tienen que masticar, se les dificulta. Entonces pueden ustedes estar cercanos con ellos y estarlo haciendo. Lo que platicábamos antes de que se me olvide de los medicamentos, ¿no? Entonces, es muy importante que lo platiques con tu médico, sobre todo para niños que tienen trastornos por déficit de atención, que probablemente ya lleven un tiempo tomando el medicamento. Puede ser un buen momento para suspenderlo y ver cómo se comporta y ver qué tantos avances tengo. Más que para hacer un washout o más que como para decir voy a tratar de hacer que su cuerpo descanse el medicamento, porque muchos de los medicamentos para el trastorno por déficit de atención no tienen implicaciones en órganos diana, por lo tanto no es importante. Sobre todo niños que lo toman para la atención, puede ser un buen momento para suspender el medicamento y ver cómo se comporta y ver qué tanto impacto está teniendo sobre sus procesos atencionales. Ojo, es muy importante que siempre lo platiques con tu médico para tratar de establecer estas estrategias. Si deciden suspender el medicamento, sobre todo los estimulantes, hablando de metilfenidato, solo recordar que si él se mantiene en una dosis, por ejemplo, está con 36, con 54, con 27, siempre es importante que cuando vayas a reiniciar el tratamiento cercano a entrar a clases, empieces con una dosis más baja. A veces, como ya lo viene tomando, ¿no?, de algún tiempo, si de repente lo suspendes y pasan más de 2 o 3 semanas y reinicias con el tratamiento farmacológico a la dosis que tenía, puede ser que haya perdido la tolerancia y pueda volver a sentir mucho los efectos secundarios. Por eso siempre lo recomendable es que empieces con una dosis otra vez menor, probablemente que vayas haciendo un ajuste mucho más rápido, ¿no? Y exacto, Lucy, si por ejemplo para niños que son más impulsivos, o a veces lo que lo comentamos mucho aquí en la consulta con los papás es, si tu hijo tiene más bien un fenómeno o una presentación del trastorno por déficit de atención con mayor hiperactividad y mayor impulsividad, definitivamente algo que tenemos que hacer es decir, no le voy a quitar el medicamento, me voy a ir de vacaciones, entonces lo mantengo con tratamiento para que sean unas vacaciones más favorables. Probablemente lo único que es importante recordar, sobre todo con metilfenidato de acción, oros, como puede ser Concerta, es que si lo doy más tarde, porque me estoy levantando más tarde y de repente, por eso si tiene TDAH combinado, Lucy, definitivamente vale la pena mantenerlo con el tratamiento y de repente, ¿no? Nada más vigilar la hora que se lo das, porque recuerden que si se lo dan más tarde puede tener un impacto a la hora de ir a dormir. Entonces eso se vuelve muy importante. La otra es que a veces también podemos aprovechar vacaciones, sobre todo si está con un medicamento y no lo está tolerando bien o no estoy viendo los efectos que estoy buscando con el tratamiento. También puede ser un buen momento para intentar hacer un cambio farmacológico, sobre todo si los medicamentos que voy a ir dando
tienen una acción o alcanzan un efecto en más bien semanas. Entonces a veces nosotros aprovechamos para hacer estos cambios y poder ir tratando de establecer. Solamente es importante que le digas a tu médico qué pasaría si hago algunas modificaciones. Si van a viajar en avión, yo lo que les recomiendo es que pidan una receta, que esta receta la lleven arriba en el avión junto con el medicamento para que lo traigan ustedes. Normalmente no hay una dificultad en esto, pero por cualquier cosa traigo la receta, traigo el frasco y hay que llevar y contar el número de tabletas. Recuerden que algunos de los medicamentos que se utilizan para estos procesos definitivamente no se consiguen en otros países o necesitan una receta y entonces puede ser difícil. Si se llega a olvidar, bueno, ni modo, habrá que ver cómo se pueden establecer, ¿no? Sobre todo los que cambian de uso horario, ¿no? Que tienen un cambio de uso horario importante, los que se van a Europa, los que se van a Asia. También es importante platicar con tu médico de cómo tengo que establecer la rutina y los horarios que voy a ir dando para que se mantenga los efectos de los medicamentos. Sobre todo en niños que tienen epilepsia y que toman sus antiepilépticos, esos antiepilépticos que se toman cada 12 horas, de repente ante el cambio de uso horario, es bien importante platicar con tu médico, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a establecer? Para muchos chicos que tienen trastornos del espectro autista, sobre todo aquellos que tienen trastornos de integración sensorial y que a veces al llegar al aeropuerto se ponen súper sensibles, se ponen muy ansiosos, también vale la pena platicar con tu médico qué estrategias puedo establecer o qué medicamentos puedo dar para ayudarle a que llegando al aeropuerto y cuánto tiempo antes le tengo que dar estos medicamentos para lograr que vaya mucho mejor. La recomendación es que le pidas una carta a tu médico para que se pueda presentar en la aerolínea diciendo que tu hijo, eso lo puedes hablar con cada una de las aerolíneas, decir, oye, mi hijo tiene un trastorno del espectro autista, y en muchas de ellas con una carta de tu médico pueden ayudarte a tener un acceso preferencial, a que no estés esperando tanto tiempo en la línea y que ayudes para que pueda entrar, y con ya sea un ajuste de sus dosis o con algún medicamento adicional puedas mantener a tu hijo un poco más estable durante el vuelo. Recuerden que sobre todo en el despegue y en el aterrizaje los cambios de la presión pueden hacer, muchos de nosotros tenemos estos cambios a nivel auditivo que se tapan los oídos y eso puede generar muchísimas situaciones de irritabilidad o de ansiedad. En los bebés es más fácil, sobre todo los que siguen tomando mamila o biberón, porque a veces le doy esto antes del despegue, lo empieza a dar de comer y esto ayuda con la masticación y la deglución a que no se tape. Algunas veces lo que hacemos, sobre todo si los niños no se tragan, sobre todo las gomas de mascar, es que puedan estar masticando para que lo haga del inicio y el despegue. Si no, también recuerden, a veces en los aeropuertos que hace mucho ruido y sobre todo el barullo. Es muy interesante porque niños que tienen trastornos de integración sensorial, sobre todo auditiva, este ruido que se mantiene en los aeropuertos, el barullo o el despegue les puede lastimar y los puede poner muy irritables, y entonces te puedes llevar unos audífonos que ayuden para que puedan hacer este pase sin ninguna dificultad. Para pacientes que tienen parálisis cerebral, que tienen la necesidad de llevar silla de ruedas, también es importante que tu médico haga una carta para que te permitan pasar. De repente en algunos aeropuertos se ponen un poco complicados y difíciles cuando tienes que utilizar bastones, cuando tienes que utilizar andadores o cuando tienes que utilizar una silla de ruedas. Entonces es muy importante que te tomes tu tiempo y que intentes tener esta comunicación para que se lo vayan a llevar. En general, recordando, ¿no?, que también la falta de organización física, por eso niños que tienen trastornos de integración sensorial, si dejo de hacer ejercicio, va a favorecer que se manifiesten más los problemas de integración sensorial y la ansiedad. Entonces hay que mantenernos haciendo mucho ejercicio. Eso pasa mucho también con niños que tienen trastornos de integración motriz, que tienen problemas de coordinación motora, que tienen esto que se llama sluggish, tempo cognitivo lento, y que ya hablaremos pronto de eso, donde van bastante bien, dejan de hacer ejercicio y esto tiene... Denise, un fuerte abrazo hasta Monterrey, que estén muy bien, que está haciendo mucho calor, mira que parece pinta eso. Entonces, recuerden que no dejen de hacer ejercicio. Muchas veces los papás dicen, bueno, pues que me voy a ir a
otro país, voy a estar con mi familia. De todas maneras, siempre dentro de la planeación del viaje, recuerden que establecer una rutina de ejercicio al menos de media hora es muy importante, muy importante, muy indispensable para que lo puedan hacer. Incluso a veces lo que hacemos es decir, bueno, estamos de vacaciones todos hasta las pantallas, ¿no? Y entonces, pues ni modo, lo tengo que dejar. Algo que yo les recomiendo, y yo sé que de repente, híjole, pues es difícil, pero mira, Denise, te voy a hacer un comentario, es un comentario nada más, no es una crítica, ¿no? Me tocó en el viaje ahora que fui a Monterrey de regreso, venía al lado una señora con su hijo, y fue muy interesante porque desde que se subieron al avión, mamá le da el iPad, ¿no? Le da la tablet, el niño se pone a ver sus películas, la mamá se pone en el celular, a ver el celular, y no me van a creer, pero todo el vuelo, los dos estuvieron en su pantalla. Y se perdieron un momento padrísimo, ¿no? Donde pudieron haber establecido, mamá pudo haber hecho. Entonces hay que ver esos momentos de acercamiento para poder establecer un momento de comunicación, de ir platicando, de que puedan llevar juegos, ¿no? Muchos de los juegos que antes teníamos, que hoy poca gente utiliza, ¿no? Que eran estas cajitas donde venían cartas, venían damas, venían... Hay un montón de cosas que podemos establecer y ayudar. Aprovechen estos tiempos de movimiento, ¿no? Recuerden que muchos niños que tienen trastornos de integración sensorial o niños que tienen disautonomía, las disautonomías son estos fenómenos donde baja la presión arterial. Los niños con disautonomía se marean mucho en el coche. Entonces, si voy a hacer un viaje en carretera de más de una hora, la recomendación es que independientemente, a veces se les da algunos medicamentos para evitar el mareo, tomen líquidos con sal, ¿no? Que pueden tomar algunas de estas bebidas energetizantes o suerox o electrolit, agua mineral, ¿no? Que lo precarguen media hora antes de ir del viaje, y esto va a ayudar a estabilizar un poco la presión arterial y evitar que se puedan marear durante el mismo. Entonces es muy importante que lo puedan hacer y lo puedan establecer. Y algo que también pueden hacer para los niños que tienen trastornos de integración sensorial es que pueden jugar mucho, por ejemplo, a tratar de encontrar o establecer a través del cepillado la estimulación con diferentes, por ejemplo, diferentes granolas, frijoles, lentejas, y poder estar jugando a encontrar monedas o encontrar algunos objetos dentro de un lugar donde puedan meterlo y puedan buscarlo para que lo puedan establecer. Entonces, espero que estos consejos les ayuden a que puedan tener unas vacaciones increíbles, que se vayan preparando, ¿no? Y que, sobre todo, hay muchos de nuestros pequeños que traen arrastrando fenómenos de integración. Sí, Lucy, definitivamente puede tener un trastorno de integración sensorial, y a lo mejor el poder ayudarlo con esta precarga de líquidos con sal puede ayudar a que esté mucho mejor, ¿no? Entonces yo se los sugeriría dejarlo cerca de la ventana, también que entra aire, eso también les ayuda. Recuerden que si el coche va muy encerrado y con la respiración de los adultos que van generando mayor cantidad de dióxido de carbono, cuando se respira se libera más dióxido de carbono, esto puede favorecer el mareo. Entonces hay que dejar al pequeño con su cinturón de seguridad pero cercano, o poner el aire para que esté circulando, y esto ayuda a que se mareen mucho menos, ¿no? Aprovechen muchísimo las vacaciones, aprovechen muchísimo a sus hijos. Yo creo que a veces tratar de cambiar un poco la rutina, pero mantener estos procesos de atención, sobre todo física, son indispensables para que se puedan mantener, y sobre todo en niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, el no perder estrategias o habituaciones durante las vacaciones se vuelve muy, muy importante. Pues espero que estén muy bien. Por favor, cualquier comentario, se los agradezco que puedan escribir. Si ustedes tienen otros consejos para los demás, sería increíble. Y pues aquí nos estaremos viendo, estaremos hablando. Les mando un fuerte abrazo con todo cariño, lo mejor para ustedes, disfruten muchísimo y nos vemos en otra ocasión a la brevedad. Sí, perfecto, Amalia, la verdad es que la natación ayuda muchísimo, ¿no? Y la otra es, ahora nada más, algo importante, ¿no?
Muchas veces los papás pensamos, sobre todo si mi hijo tiene un problema de socialización o de integración, el decir, bueno, lo voy a meter en un curso de verano donde hay un montón de niños para que pues, socialice ahí con todos. Recuerden que sobre todo niños que tienen problemas motrices, si lo expongo a su dificultad, va a seguir manteniendo más problemas. Entonces, también hay que buscar un curso de verano donde haya mucho ejercicio, pero que siga siendo un proceso más individualizado como puede ser la natación, lo cual me parece excelente. Pues les agradezco muchísimo, que estén muy bien. Espero que les hayan gustado estos tips. Por favor, síganos en la página, denles like, compártalo con sus amigos para tener más seguidores cada día. Se los agradezco muchísimo. Cualquier comentario que tengan, por favor, háganmelo saber y que descanse Latinoamérica donde quiera que esté. Un fuerte abrazo y lo mejor para ustedes.